Comenzamos la unidad 4, que está destinada a lo que es la genética molecular. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? Pues bien, la primera parte será definir lo que son los ácidos nucleicos y los componentes de los ácidos nucleicos. Luego pasaremos a ver cómo se transmite el material genético, la información genética. Veremos el concepto de gen. En un punto 4 veremos la expresión de la información genética, cómo se expresa esa información que se transmite. En un punto 5 veremos que en el proceso tanto de transmisión del material como de expresión pueden existir mutaciones. Veremos qué es una mutación y qué tipos de mutaciones existen. Y un último apartado destinado a la biotecnología y a la ingeniería genética, a cómo se realiza un clon o qué es un organismo modificado genéticamente. En el primer punto, en cuanto a los ácidos nucleicos, ¿qué son los ácidos nucleicos? Ya vimos en una unidad anterior que los ácidos nucleicos son una de las 4 grandes macromoléculas orgánicas. Por tanto, están presentes en todos los seres vivos. Estas macromoléculas orgánicas están formadas por átomos o bioelementos. ¿Qué bioelementos principales? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo, los CHOMP. Estos elementos se unen entre sí y conforman una unidad estructural que recibe el nombre de nucleótido. Por tanto, los ácidos nucleicos están formados por la unión de muchos nucleótidos. Existen 2 tipos de ácidos nucleicos, el ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN o ácido ribonucleico. Pues bien, los dos son largas cadenas formadas por la unión de muchos nucleótidos entre sí. Por eso también reciben el nombre de polinucleótidos. A continuación vamos a ver cuál es la composición de esos nucleótidos. Los nucleótidos, que repito, son las unidades estructurales de los ácidos nucleicos, están formados por un azúcar de 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5, que recibe el nombre de pentosa. Este azúcar es diferente en el ADN y en el ARN. En el ARN es una ribosa, mientras que en el ADN es una desoxirribosa. Otro de los componentes de los nucleótidos son el grupo fosfórico o grupo fosfato, formado por un átomo de fósforo con sus 5 valencias ocupadas por oxígenos. Y el último elemento de los nucleótidos son las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas las hay de 2 tipos, púricas o pirimidínicas. Esta base de aquí, formada por un anillo hexagonal, es una base púrica. Las pirimidínicas tienen unida a este ciclo de 6 otro anillo de 5. Las veremos más adelante. Pues bien, las bases nitrogenadas, repito, que las hay de 2 tipos, púricas o pirimidínicas, pueden a su vez ser de otros tipos, ¿vale? Que son de adenina, que se representa con una A, timina con una T, uracilo con una U, citosina con una C y guanina con una G. Por tanto, los nucleótidos van a ser en función de la base nitrogenada que presenten de 5 tipos. Habrá nucleótidos de adenina, nucleótidos de timina, nucleótidos de citosina, nucleótidos de guanina y nucleótidos de uracilo. Lo que cambia en el nucleótido es la base nitrogenada que va unida a la pentosa. Bien, y repito, hay 2 tipos, estas 5 bases nitrogenadas se pueden clasificar en 2 tipos, o púricas, que serían la adenina y la guanina, o pirimidínicas, que sería una base con otro anillo adjunto, que serían la citosina, la timina y el uracilo. Bien, el ADN. El ADN es una larga cadena formada por nucleótidos de diferentes tipos, unidos entre sí mediante enlaces
fosfodiéster. Esos nucleótidos, ¿vale?, van a conformar una estructura en una doble hélice de nucleótidos, tal que así, como siempre habéis visto representada a la doble hélice de ADN, ¿de acuerdo? Esta estructura en doble hélice está unida entre sí a través de las bases nitrogenadas. ¿A través de qué enlace? Pues estos enlaces que veis aquí, que van a unir una cadena con otra cadena, son puentes de hidrógeno. Mientras que estos enlaces que unen a los nucleótidos entre sí, estos de aquí, son enlaces fosfodiéster. Bien, el ADN es una doble hélice dextrógira. ¿Eso qué significa? Que su giro es hacia la derecha. También, otra de las características de la doble hélice es que es antiparalela. ¿Eso qué significa? Pues que una de las cadenas va en un sentido que se ', 3', 5', mientras que la otra cadena va en el sentido contrario. Si esta va en el sentido 3', 5', ¿vale?, hacia allá, esta está en este sentido. Una en un sentido y otra en el otro. Y están unidas, repito, las dos cadenas están unidas a través de puentes de hidrógeno que se establecen entre las bases nitrogenadas. ¿Entre qué bases? Pues siempre una adenina va a estar unida a una timina y una citosina va a estar unida a una guanina, ¿vale? La citosina y la guanina van a estar unidas por 3 puentes de hidrógeno, mientras que la adenina y la timina van a estar unidas por 2 puentes de hidrógeno. Se me ha olvidado comentaros antes que las bases nitrogenadas típicas del ácido desoxirribonucleico son estas 4. En el ADN no existe el uracilo, ¿de acuerdo? El uracilo solo existe en el ADN, es una de las diferencias del ADN con respecto al ARN. Bien, entonces, repetimos. El ADN es una doble hélice formada por 2 cadenas de nucleótidos unidos entre sí mediante enlaces fosfodiéster y las bases nitrogenadas unidas entre sí mediante puentes de hidrógeno. La composición de estos nucleótidos van a ser nucleótidos de adenina, timina, citosina y guanina. Esta hélice va a girar a la derecha, el giro va a ser a la derecha, es antiparalela, una cadena va en una dirección y otra en otra dirección. Estos primas que veis aquí significan los carbonos que quedan libres, ¿vale? Los carbonos que quedan libres del azúcar que conforman los nucleótidos, ¿vale? Y la cadena también se dice que es complementaria, es decir, que la adenina siempre va a estar unida a la timina, la guanina siempre va a estar unida a la citosina, la adenina con la timina mediante 2 puentes de hidrógeno, la guanina con la citosina mediante 3 puentes de hidrógeno. Aquí lo tenéis, ¿vale? ¿Dónde se localiza el ADN? Ya lo sabéis y lo hemos visto en otras unidades, principalmente en el núcleo, pero también lo vamos a encontrar en mitocondrias y cloroplastos de las células eucariotas, porque ya sabemos que según la teoría de la endosimbiosis de Lynn-Margulis, esos orgánulos celulares pudieron ser células independientes en un principio. También podemos encontrar ADN en el citoplasma, pero de las células procariotas, ya sabéis lo que es el nucleoide. ¿Qué función tiene? Es el portador de la información genética. A continuación os voy a explicar el ácido ribonucleico, qué es y por qué está compuesto. Bien, el ácido ribonucleico, también conocido como ARN, está formado por ribonucleótidos. ¿Por qué recibe ese nombre? Porque su azúcar de 5 carbonos es una ribosa. Otra de las diferencias con el ADN es que una de sus bases nitrogenadas no es la timina, es el uracilo, ¿de acuerdo? Es otra de las grandes diferencias que tiene con el ARN. La estructura
El ácido ribonucleico es una cadena simple de nucleótidos y es mucho más corto que el ADN. Mientras que el ADN era una doble hélice, el ARN es una cadena simple de nucleótidos y son mucho más cortos. ¿Dónde se localiza? En el núcleo y en el citoplasma. Y la función que tiene, realizar tareas en la transformación del ADN a proteínas. Es como el paso intermedio para la transformación del ADN a proteínas. Existen 3 tipos de ácidos ribonucleicos o de ARNs. El primero de ellos es el ARN mensajero. También se representa con las siglas ARN-M minúscula. La función que tiene es una copia del ADN principalmente. Es como si pasaras del inglés británico al inglés americano. Y lo que hace es transportar la información genética desde el núcleo hasta el citoplasma, donde sirve de molde para la síntesis de las proteínas. El otro tipo de ARN que existe es el ARN de transferencia o transferente. También se escribe con las siglas ARNT. Es una molécula que, como veis, es de pequeño tamaño, que la veis aquí grande, que se encarga de trasladar y añadir el aminoácido, que son las unidades principales de las proteínas, traslada y añade el aminoácido adecuado a la proteína que se está formando, ¿vale? Ya os lo explicaremos en el proceso de traducción, ¿vale? Lo que hace, repito, es unirse a un aminoácido específico y los lleva hasta los ribosomas. Se une en esta parte de aquí y los lleva a los ribosomas. Y por último, el último tipo de ARN que existe es el ARN-R o ARN ribosómico, que es el que forma los ribosomas, ¿vale? En combinación con una serie de proteínas, forma la estructura de los ribosomas. Recordad que los ribosomas están formados por 2 subunidades, la subunidad mayor y la subunidad menor, y que se encargan de la síntesis de proteínas. Pues estos ribosomas están formados por ARN ribosómico. En otro vídeo posterior os explicaré más cositas de genética molecular.